Antes de empezar, este video es un poco difícil de ver, solo para que lo sepas. Este caso ocurre en el Reino Unido y abarca varios años. David Wilson es probablemente un nombre que nunca has escuchado antes. Aunque es relativamente desconocido, realmente es uno de los criminales más prolíficos y malvados que he tratado en este canal. David Wilson era un hombre de 36 años que vivía en la ciudad de Norfolk, en Inglaterra. No parece saberse mucho sobre él. Lo que pude encontrar es que trabajaba como techador para ganarse la vida y estaba involucrado y trabajaba con el fútbol infantil. Un hecho que se volverá más escalofriante a medida que avance esta historia siniestra. También descubrí que aún residía con su madre en una propiedad que ella poseía. Lo que también se sabe sobre David es que guardaba un secreto horripilante, un secreto que saldría a la luz en 2020. David es un depredador. Él usaba el poder de Internet para manipular a personas jóvenes y vulnerables para que le enviaran imágenes ilegales y explícitas de sí mismas. Desde 2016 hasta 2020, David usaba una táctica para conseguir lo que quería. Él creaba numerosos perfiles en varias redes sociales. Estos perfiles eran lo que se conoce como perfiles falsos o de suplantación. Una persona que se hace pasar por otra en redes sociales para atraer o engañar a otras personas. Entonces, David usaba imágenes de chicas adolescentes y creaba estas páginas para que parecieran lo más legítimas posible. Incluso creaba una identidad completamente falsa de estas chicas jóvenes. Luego, salía y compraba teléfonos móviles prepagados usados, utilizando un dispositivo diferente para cada víctima. David sabía muy bien que un chico se sentiría extremadamente halagado e interesado si una chica adolescente le enviara un mensaje en las redes sociales. Sabía que ellos no pensarían con claridad si aparecía un mensaje así, y la cuenta parecía creíble. Pero también se aseguraba de dirigirse a aquellos que eran lo suficientemente jóvenes como para caer en la trampa. David les enviaba mensajes a estos chicos, manteniendo la conversación casual al principio, y luego, poco a poco, los halagaba con cumplidos, volviendo la conversación coqueta y después sexual. Normalmente tendrían entre 11 y 15 años. Una vez que los chicos se sentían seguros, él les pedía que le enviaran una imagen de ellos desnudos o mostrando una parte específica del cuerpo. David a veces enviaba una imagen primero, usando fotos de chicas adolescentes que podía encontrar, lo que les daba a las víctimas ese elemento de confianza. Como las víctimas no eran lo suficientemente mayores y eran demasiado ingenuas para entender lo que estaba pasando, la gran mayoría cumplía con esta petición y cometía el error de enviarle a David una fotografía. Pero David no se detenía ahí. Luego aumentaba las peticiones, pidiéndoles a las víctimas que enviaran cada vez más imágenes inapropiadas. Esto le daba poder a David sobre los chicos, con fotografías de los chicos haciendo cosas que no querrían que nadie más viera, especialmente sus padres o amigos. David podía usar esto para chantajearlos y hacer que hicieran lo que él quisiera, amenazando con que, si no obedecían, filtraría las imágenes a las personas que ellos conocían. Esto, por supuesto, sería algo catastrófico en la vida de un chico joven. Ahora que David tenía una imagen comprometedora de la víctima, pasaría a la siguiente etapa de su plan. David haría peticiones horribles. Los obligaría a enviar imágenes cada vez más extremas de sí mismos. Sin embargo, esto no es todo lo que haría. Si la víctima tenía un hermano menor, lo cual a veces ocurría, David exigía que la víctima hiciera lo impensable. Los obligaba a cometer abuso sexual contra sus propios hermanos, grabarlo en video y enviárselo de regreso. David hacía esto una y otra vez, obligando a personas menores de 15 años a hacer todo tipo de cosas retorcidas para su siniestro disfrute. La mayoría de las víctimas tenían entre 11 y 15 años, pero algunas eran más jóvenes y siempre eran contactadas a través de redes sociales. Ahora, esta siguiente parte realmente me revolvió el estómago. La víctima más joven en este caso tenía solo 4 años.
David tenía alrededor de 15 cuentas falsas en redes sociales en cualquier momento desde 2016 hasta 2020, y él tenía alrededor de 5 teléfonos móviles prepagados diferentes, lo que le daba cierto nivel de anonimato si la víctima llegaba a presentar una queja ante la policía. David era increíblemente prolífico. Esta obsesión depravada, despreciable y perturbadora se convirtió en su vida, y él era hábil para cubrir sus huellas y mantenerse en el anonimato. Las víctimas de las que David se aprovechaba le suplicaban que dejara de amenazarlas. Muchas víctimas se deprimieron y angustiaron tanto que su salud mental quedó completamente destruida, tanto así que muchas de ellas querían acabar con todo. Muchos incluso se lo decían a David y le explicaban lo asustados que estaban, pero él se negaba a detenerse y en su lugar los presionaba aún más, sin importarle el bienestar de la víctima ni el trauma que les estaba causando. Ahora, como dije antes, todo esto sucedió desde 2016 hasta 2020, y David le hizo esto a cientos y cientos de víctimas. Pronto hablaré de algunas de sus historias. Pero primero, algo que probablemente enfurecerá a muchos de ustedes que están viendo. La policía en realidad estaba muy al tanto de David, pero aún así pudo victimizar a cientos. El 4 de abril de 2015, David fue arrestado. Esto se debió a que poseía imágenes indecentes. Según un informe, los oficiales registraron la vivienda donde vivía en ese momento y se inició una investigación, aunque parece que no se recolectaron suficientes pruebas que pudieran llevar a David ante la justicia, lo que demuestra su habilidad para borrar sus huellas. Al no haber suficientes pruebas para vincularlo con los crímenes, la policía no tomó ninguna medida. Sin embargo, parece que debido a la naturaleza de los crímenes de los que se le acusaba, los empleadores de David y la asociación de fútbol para la que trabajaba fueron informados. Según un informe, la policía se preocupó por su participación en el fútbol infantil, por lo que puedo decir, no se le permitió continuar con su trabajo en el equipo de fútbol. Pero David estaba libre, libre para continuar con su inquietante reinado. Aunque, ahora que la policía estaba al tanto de él, David estaba siendo monitoreado hasta cierto punto. Exactamente qué tan de cerca lo estaban vigilando no está claro. Pero una cosa es segura, este roce con la ley no disuadió a David ni un poco. La Agencia Nacional contra el Crimen es una agencia nacional encargada de hacer cumplir la ley en el Reino Unido. Es la principal agencia del Reino Unido contra el crimen organizado, el tráfico de personas y armas y el ciberdelito. Se cree que en 2016 fue cuando David comenzó lo que describí antes, usando cuentas falsas para enviar mensajes a chicos. La red social Facebook utiliza un algoritmo para escanear los mensajes que se envían en su plataforma. Según el jefe de la NSA, Facebook puede detectar el tipo de comportamiento en los mensajes y puede determinar qué se está enviando, quién lo envía y qué edad tiene esa persona. Los perfiles de David fueron marcados. Facebook compartió los datos con la NSA en 2017, lo que identificó 20 cuentas de chicos que enviaban imágenes indecentes de sí mismos a la cuenta de una chica adolescente. Con esta información se inició una nueva investigación. Los investigadores empezaron a analizar las direcciones IP utilizadas para cometer los delitos y descubrieron que estaban vinculadas a la propiedad de la madre de David. Luego encontraron imágenes de cámaras de seguridad donde se le ve comprando un vale de recarga para un teléfono móvil para una de sus cuentas falsas. La NSA arrestó a David en agosto de 2017. El teléfono móvil utilizado para cometer algunos de los delitos fue encontrado escondido en su habitación. Sin embargo, fue liberado de nuevo. David no se dejó intimidar por este arresto. Continuó con su ola delictiva, arruinando la vida de cientos de chicos. David fue arrestado de nuevo en enero de 2018 porque fue detectado. Pero de nuevo fue liberado. Y por supuesto, este arresto tampoco lo detuvo. En cuanto la policía lo dejó en libertad, continuó. Los investigadores dirían después que tuvieron que ser pacientes. También querían revisar las cuentas de Snapchat, Google e Instagram de David para reunir la mayor cantidad de pruebas posible y llevarlo ante la justicia.
Afirmaron que durante ese tiempo no sabían cuán prolífico era realmente David. Los investigadores del Reino Unido tuvieron que presentar una carta rogatoria internacional a las autoridades de Estados Unidos. Pasaron casi 2 años antes de que la NSA recibiera los datos de Estados Unidos, y con esto, la policía descubrió la gravedad de la situación. Estaban tratando con uno de los ciberdelincuentes más prolíficos en la historia legal británica. Y así, finalmente, en abril de 2020, la policía pudo obtener las pruebas que necesitaban para hacer una detención formal. Antes de que la policía entrara a la propiedad, David se dio cuenta de que la casa estaba a punto de ser allanada. Así que, en un último intento desesperado por deshacerse de pruebas incriminatorias, intentó tirar su teléfono móvil por el inodoro. Oye, ¿qué es eso? Eso es lo que dije. Estás muerto, Jacob. Uno para cambiar, una milla para cambiar. Patrulla ciudadana. Ella no está hablando. Bueno, ese número ha estado fuera del país y lo veré. Es 2 o 5, 6, 8, 7. Bien. Está bien, David, escucha. Bien, a partir de este momento estás arrestado por los siguientes delitos. Necesito que escuches los delitos, ¿de acuerdo? Voy a repasarlos. Bien, causar o incitar a un menor de 13 años a participar en... Causar o incitar a un menor a participar en chantaje. Creación y distribución de imágenes de abuso sexual infantil y la posesión de imágenes de abuso sexual infantil de menores. No tiene que decir nada, pero puede perjudicar su defensa si no menciona algo cuando se le pregunta y después lo utiliza en el tribunal. Todo lo que diga puede ser usado como prueba. Está bien, David. Los motivos para esto son que tenemos en nuestro poder material que demuestra que cuentas controladas por ti, David Wilson, están involucradas en la comisión de los delitos por los que acabo de arrestarte. Está bien. Este arresto es necesario por varias razones. Para proteger a niños u otras personas vulnerables de ti. Para permitir la investigación rápida y efectiva de los delitos. Está bien. Por medio de una entrevista grabada donde se te pueden dar advertencias especiales. Está bien. Y para preservar pruebas que creemos que podrías intentar destruir u ocultar si no eres arrestado. Está bien, ¿entiendes? Sí. En total, David fue arrestado 3 veces durante la investigación de 3 años, cometiendo más delitos después de cada arresto. Hubo preguntas sobre por qué David pudo salirse impune de sus crímenes durante tanto tiempo, lo que llevó a la destrucción de la vida de tantas personas. Un portavoz de la NSA dijo que no estaban en posición de acusarlo antes de entonces y continuó diciendo: aplicamos condiciones de fianza, pero no podemos estar con ellos las 24 horas del día. Wilson estaba realmente decidido. Hicimos todo lo que pudimos. Cuando estás tratando con alguien que ha dado una identificación falsa, tenemos que estar 100% seguros de que la persona que arrestamos y acusamos es la persona detrás de esas identidades falsas. Toma mucho tiempo. Es solo una de esas cosas. Tienes que juntar las pruebas como si fuera un rompecabezas hasta que puedas demostrar que las identidades falsas están vinculadas a David Wilson. Ahora los investigadores tenían el arduo trabajo de revisar estos mensajes e imágenes. El caso contenía más de 250.000 de mensajes y una gran cantidad de imágenes perturbadoras. Pensar en lo que los investigadores tuvieron que revisar es realmente perturbador. Se descubrió que David había seleccionado víctimas que vivían en todo el mundo, en el Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Y resultó que David había intentado contactar a 5.000 personas y tuvo éxito con 500. David fue acusado por estos crímenes repugnantes. El proceso judicial pronto comenzó. Admitió 96 delitos en el Tribunal de la Corona de Ipswich en noviembre de 2020. Esto simplificó el juicio para el resto del proceso. Finalmente, se leyeron las declaraciones de las víctimas.
lo que puso en perspectiva cuánto había impactado David en la vida de estas personas. Una víctima dijo que se asustó y se sintió atrapado en el perverso juego de David después de recibir un mensaje de él cuando tenía 11 años. Él dijo: «Esta chica se me acercó de una manera normal. Parecía una persona de mi edad con la que era fácil hablar. Para mí era creíble pensar que solo era una chica normal que me parecía atractiva en ese momento, y por eso seguí hablando con ella». Luego se enviaron imágenes. La víctima luego le dijo al tribunal que con el tiempo David comenzó a amenazarlo y acosarlo. David amenazó con publicar sus imágenes en todas partes y enviárselas a sus padres y a sus compañeros. La víctima dijo: «Él se aprovechó de mi juventud y mi inocencia. Él solo quería más y más imágenes indecentes para su propia satisfacción». La madre de esta víctima rompió en llanto al compartir el efecto de lo que le sucedió a su hijo. Ella le dijo al juez: «Fallé en proteger a mi hijo del monstruo que se aprovechó de él. No pude mantenerlo a salvo». Más víctimas subieron al estrado. Una de las víctimas, que era increíblemente joven, fue víctima de grooming mientras lidiaba con las consecuencias de la muerte de su padre por cáncer. La víctima estaba pasando por un momento horrible y traumático. David sabía esto y aún así continuó explotando a la víctima, llevándola a una espiral de profunda depresión. La víctima explicó que su vida ya se estaba desmoronando, pero David quería las imágenes más de lo que le importaba su bienestar. Otra valiente víctima se presentó y habló sobre lo que soportó a manos de David Wilson. La víctima describió cómo estaba sufriendo en ese momento debido al fallecimiento de su abuelo, y luego David le envió un mensaje desde una cuenta falsa. Los dos conversaron antes de que la charla se volviera coqueta, y luego la víctima envió una imagen de sí mismo. El chantaje y la presión no tardaron en llegar. La víctima suplicó y rogó a David que se detuviera, ya que su abuelo acababa de morir. La víctima suplicó que las cosas eran difíciles para él, y que el chantaje y las amenazas estaban haciendo que un momento complicado fuera aún peor. Pero David no escuchó. No le importaba en absoluto su dolor, y continuó presionando a la víctima para que enviara material cada vez más explícito. Otra víctima subió al estrado y miró a David. Dijo: «¿Te acuerdas de mí? Yo era el niño pequeño que jugaba de delantero. Tenía 9 años y era el máximo goleador. Yo era el niño del que te aprovechaste, al que chantajeaste, al que hiciste sentir deprimido. Soy el niño al que le robaste la infancia». El tribunal escuchó cómo David, en múltiples ocasiones, obligaba a algunas de las víctimas a hacerles cosas impensables a sus propios hermanos, algo que horrorizó profundamente al tribunal. Debido a que David cooperó y admitió los crímenes, se evitó la necesidad de un juicio completo. Un investigador que trabajó en el caso dijo: «Realmente creo que no podía evitarlo. Es como algún tipo de enfermedad mental. Se desarrolló con el tiempo y fue empeorando progresivamente, lo cual no es una característica inusual en un delincuente. Lo que sucede es que necesitan pasar a hacer otras cosas para obtener el mismo estímulo, un poco como las drogas. Se volvió cada vez más peligroso en cuanto a sus delitos». El juez que dictó la sentencia, Rupert Overbury, describió a Wilson como un depredador en serie y una persona extremadamente peligrosa. El juez miró a David Wilson y dijo: «Llevaste a cabo una larga y premeditada campaña de manipulación sádica. Cualquier ser humano decente se asombrará por la magnitud de la depravación involucrada. Ahora, el alcance total de lo que David logró que sus víctimas hicieran no está claro. No pude encontrar ninguna fuente que confirmara los detalles específicos. Sin embargo, no estoy seguro de que saberlo sea algo bueno, y probablemente sea mejor mantenerlo en secreto. Por mi parte, estoy feliz de no saberlo. Pero algo es seguro: fuera lo que fuera, fue increíblemente extremo». Cuando llegó el momento de la sentencia, el tribunal tomó en cuenta otra cosa: que David expresó su disposición a trabajar con cualquier organismo mientras estuviera bajo custodia para abordar, según sus palabras, sus problemas. No estoy completamente seguro de que alguien como David sea capaz de rehabilitarse, pero bueno,
El 10 de febrero de 2021, el juez sentenció a David Wilson a 25 años de prisión con un periodo adicional de libertad vigilada de 8 años. Normalmente, los criminales en el Reino Unido reciben sentencias bastante leves, así que 25 años es una buena indicación de lo retorcido que es David, ya que algunos asesinos ni siquiera reciben una sentencia tan dura. Sin embargo, muchas personas que oyen hablar de este caso creen que la sentencia es demasiado indulgente y que David es demasiado peligroso para ser liberado alguna vez. Quienes investigaron el caso se esforzaron en resaltar la valentía de las víctimas que se atrevieron a hablar. Que muchos de ellos hayan dado la cara a una edad tan joven es realmente admirable. La investigación y los procedimientos judiciales fueron agotadores, y las víctimas tuvieron que describir muchas cosas íntimas. Después de la sentencia, los investigadores describieron a David como uno de los delincuentes más prolíficos que habían encontrado. Imaginar por un momento ser joven y confiar en alguien en línea solo para recibir amenazas horribles de que enviarían fotografías íntimas tuyas a tus amigos y familiares es un pensamiento aterrador. David no mostró absolutamente ninguna consideración por sus numerosas víctimas. El caso de David me dejó genuinamente furioso y profundamente disgustado. La era de Internet ha traído consigo muchas oportunidades. Hay tanto acceso a la información y en general es algo positivo para el mundo. Pero dicho esto, es importante recordar que personas como David usan Internet por razones muy diferentes. David está entre los casos más extremos de este tipo de criminales, pero tristemente está lejos de ser raro. Hay muchos más como él allá afuera que pueden y van a cometer estos crímenes sin remordimiento alguno. Este caso es un recordatorio de que debes asegurarte de que tus hijos estén seguros cuando usen Internet. David Wilson es considerado uno de los criminales más prolíficos en la historia legal británica, y las víctimas actualmente están siendo atendidas por profesionales de la salud mental. Sin embargo, se informa que en algunos de los casos más extremos, donde David los chantajeó para que involucraran a sus propios hermanos, probablemente nunca se recuperarán psicológicamente